todo el mundo sabe que Filadelfia es una tierra de zombies. No los del cine, sino personas reales, casi sin vida, arrastrándose por las calles sin un lugar a donde ir, drogados con fentanilo, medio hambrientos, medio olvidados. I don't know what else to do. This dope is like really fucked up out here, or whatever it is, whatever they got us on. Like this is where people you only come here either to get money, to get high, and that's it. There's no other option out this place. Has visto los videos, has pasado de largo las imágenes, pero eso no es solo Filadelfia. En todo Pensilvania, desde Erie hasta Harrisburg, la indigencia está fuera de control, y no son solo drogadictos y criminales como les gusta pintar a los medios. Son familias veteranos jóvenes que dejaron el sistema de cuidado gente que enfermó y no pudo pagar la renta. La indigencia en Pensilvania no es un problema aislado, es parte del gran desastre americano que hemos dejado crecer por años. Los refugios están llenos, las viviendas accesibles casi no existen. That's something that happened with me due to my addiction. I lost my house. Had my own first house, so I lost that because I wasn't making payments because my money was going to drugs. Like, I know they're trying to clean it up right now, but I don't know where they expect everyone to go. Y los responsables lanzan unos millones y llaman eso un éxito mientras carpas aparecen bajo cada puente. No venimos a romantizar la situación. Este video tampoco busca causar impacto solo por impacto. Se trata de mostrarte lo que realmente pasa en las calles, cómo la gente termina en la calle, por qué se quedan allí, y qué si es que hacen algo, están haciendo al respecto. Hablemos ahora de la indigencia en Pensilvania. Situación actual de las personas sin hogar en Pensilvania. Seamos sinceros, si has pasado por Filadelfia últimamente, o incluso por partes de Harrisburg o Pittsburgh, seguro lo has visto. Personas viviendo en tiendas de campaña, empujando carritos de compras paradas en salidas de autopistas con cartones pidiendo ayuda. La indigencia en Pensilvania no es algo que tengas que buscar con esfuerzo. Está ahí a la vista de todos, creciendo año tras año. En la primera mitad de 2025, el conteo federal estimó que unas 14,000 personas en todo el estado estaban sin hogar, una cifra difícil de creer. Eso incluye gente en refugios de emergencia, viviendas temporales y quienes intentan sobrevivir en la calle. Y cualquier día más de 12,000 personas en Pensilvania no tienen un lugar estable donde dormir. No es solo un número, son miles de vidas en espera, en incertidumbre. Esto no es solo un problema de Filadelfia. Está pasando en Scranton, Allentown, Erie y donde sea que mires. Y no se trata solo de drogas o problemas mentales, aunque eso es lo que muchos piensan primero. Hay veteranos, madres solteras, trabajadores despedidos jóvenes, que ya no tienen apoyo del sistema de cuidado. Muchos de ellos tenían trabajos y casas hace solo unos meses. En todo el país, cerca del 30% de las personas sin hogar son consideradas sin hogar crónicas, es decir, llevan un año o más sin vivienda o han vivido episodios repetidos de indigencia. Cada vez más no están ni siquiera en refugios, están en las calles. Esa misma tendencia se ve en todo Pensilvania. Y ya no son solo personas solas, cada vez más familias también quedan fuera del sistema. En todo el estado, los refugios reportan más madres solteras con hijos más jóvenes, sin lugar a dónde ir.
Esto encaja con el panorama general de la indigencia en América, donde hogares enteros pierden su casa más rápido de lo que los sistemas pueden ayudar. En 2019, el Estado tenía casi 12.000 personas sin hogar. Para 2021, esa cifra superó las 13.500. Ahora en 2025, estamos mucho más arriba y la situación no se detiene. En todo el país, la población sin hogar aumentó un 18% en solo un año, llegando a más de 770.000 personas. Casi no puedes caminar por Kensington en Filadelfia sin ver a miles reunidos como si fuera un mercado de drogas al aire libre. La gente consume drogas ahí mismo en público y honestamente parece que la policía ni existe en esa zona. Me hace pensar que si esto sigue así, la gente en Pensilvania puede ir olvidándose del sueño americano porque ya se está pudriendo. Uso de drogas y adicción entre las personas sin hogar. Todos dicen que ser sin hogar es elección de esas personas, pero no lo creí hasta que vi lo que pasa en Kensington en julio. Cuando pensamos en indigencia, la adicción es una de las primeras cosas que viene a la mente. Y aunque no es justo decir que todos en la calle luchan con las drogas, tampoco es algo que podamos ignorar. En lugares como Pensilvania, especialmente en áreas como Kensington, en Filadelfia, la adicción está muy ligada a la crisis de las personas sin hogar. Hablemos de números por un momento. Según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, alrededor del 38% de las personas sin hogar en EE.UU tienen un trastorno por uso de sustancias. I guess the pain of the depression, the drugs made it feel better. It made me feel normal. I didn't feel... En Pensilvania, los datos locales sugieren que la cifra es aún más alta en zonas urbanas. Eso quiere decir que de cada 10 personas sin casa, al menos 3 o 4 probablemente enfrentan algún tipo de adicción. Pero en lugar de recibir ayuda, muchas veces son empujados más lejos al aislamiento, al peligro y a una mayor dependencia. Pero aquí está la verdad: la adicción no causa la indigencia por sí sola. La mayoría de las veces las personas caen en la adicción después de perder su hogar, no antes. Piénsalo bien. Si vivieras afuera en el frío, sin seguridad, sin privacidad y sin descanso verdadero, ¿no intentarías encontrar algo para escapar también? Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué no hay más opciones de tratamiento disponibles? Si la adicción es claramente parte de la crisis, ¿por qué no vemos más unidades móviles de desintoxicación, viviendas para recuperación a largo plazo o trabajadores de salud mental en las calles? No se trata solo de decir no consumas drogas, sino de entender por qué la gente empieza a usar y crear un camino para volver a la salud. La buena noticia es que algunos programas en Pensilvania están comenzando a cambiar el enfoque. Equipos de atención en Filadelfia y Pittsburgh están ganando confianza, repartiendo Narcan e incluso ofreciendo referencias inmediatas para desintoxicación y rehabilitación. Así que aunque la adicción es una parte difícil del problema, no es algo sin esperanza. No se trata de culpar a las personas, sino de ayudarlas a sanar. Y si realmente queremos solucionar la crisis de personas sin hogar en América, ese es el tipo de trabajo que necesita más apoyo.
cómo cambió todo el COVID-19. Volvamos unos años atrás. Antes de la pandemia ya era difícil para la gente que vivía de sueldo en sueldo. La renta subía, los refugios estaban llenos, y muchas personas estaban a solo una emergencia de perder su hogar. Pero cuando llegó el COVID-19, fue como si alguien quitara el suelo bajo los pies de miles de familias en Pensilvania y en todo el país. Cuando cerraron los negocios, la gente perdió su trabajo de la noche a la mañana. Sin aviso, sin plan B, simplemente desapareció. Algunos tuvieron la suerte de recibir beneficios por desempleo o cheques de estímulo, pero para otros, especialmente quienes trabajaban informalmente o con bajos salarios, la ayuda nunca llegó. Y sin dinero entrando, la renta no se pagó. Las moratorias de desalojo ayudaron un tiempo, pero cuando esas protecciones terminaron, la deuda por rentas impagas golpeó fuerte. En Pensilvania, los casos de desalojo aumentaron tan pronto como se levantaron las moratorias. Y no fue solo perder la casa. El COVID también cambió cómo funcionaban los refugios. Para evitar la propagación del virus, tuvieron que reducir capacidad, cerrar espacios compartidos o incluso cerrar por completo en algunos periodos. Menos camas significaron más personas en las calles. Algunas ciudades intentaron alojar temporalmente a las personas en hoteles, pero esos programas fueron cortos y no pudieron satisfacer la demanda. Al mismo tiempo, la pandemia afectó mucho la salud mental. El aislamiento, la ansiedad, la pérdida de empleo, todo eso llevó a la gente al límite. Para quienes ya estaban luchando, empeoró las cosas. Y para algunos que apenas se mantenían, fue el golpe final. Muchos se quedaron sin hogar por primera vez en este periodo. Entonces, ¿cómo afectó todo esto al panorama general de la indigencia en América? Bueno, el COVID no creó la indigencia, pero sí mostró lo frágiles que son nuestros sistemas. Un virus no debería ser suficiente para mandar a tanta gente a una crisis, pero lo fue. Y si pasó una vez, ¿qué nos impide que vuelva a pasar? Esa es una pregunta que debemos enfrentar. Porque si no aprendemos de esto, solo nos estamos preparando para el mismo desastre la próxima vez, pero peor. La pandemia fue una llamada de atención. La pregunta es, ¿realmente alguien escuchó? La falta de vivienda empuja a la gente al límite. Esto es algo que la mayoría ya siente en el fondo. La vivienda es simplemente demasiado cara. Ya sea que estés alquilando o comprando, el costo de tener un techo sobre tu cabeza en Pensilvania sigue subiendo. Y para quienes ya viven al límite, no hace falta mucho para empujarlos a la indigencia. Esta crisis de vivienda no es solo mala suerte, es una de las principales razones por las que cada vez más personas viven en las calles. Veamos los números. En Pensilvania, el alquiler promedio justo para un apartamento de una habitación supera los $900 al mes. Eso puede no parecer mucho en lugares como Nueva York o California, pero en un estado donde el salario mínimo sigue siendo $7.25 la hora, ese alquiler es casi imposible de pagar sin trabajar 2, a veces 3 empleos. Y eso si alguien siquiera tiene un trabajo estable. Según defensores de vivienda, para pagar ese alquiler, sin ser considerado sobrecargado por costos, una persona necesitaría ganar al menos $18 por hora. La mayoría de quienes viven con ingresos fijos, como los mayores o personas con discapacidad,
ni siquiera se acercan a eso. Al mismo tiempo, las opciones de vivienda accesible están desapareciendo. Se están demoliendo las viejas unidades de vivienda pública. Claro que surgen nuevos desarrollos, pero son apartamentos de lujo, no lugares donde puedan vivir familias de bajos ingresos. En ciudades como Filadelfia y Pittsburgh, la gentrificación también lo empeora. A medida que los barrios se revitalizan, los residentes de siempre son desplazados. No se mudan a un lugar mejor, simplemente se van sin a dónde ir. Incluso en zonas rurales de Pensilvania, la historia no es muy distinta. Allí el problema no es el alto alquiler, sino la falta de viviendas disponibles. Algunos pueblos simplemente no tienen suficientes casas, punto. Y cuando cierran un parque de casas móviles o se declara inhabitable un alquiler viejo, no hay plan B. Servicios sociales deficientes en Pensilvania. Si alguien en Pensilvania termina sin hogar, ¿qué tipo de ayuda puede realmente recibir? Es una pregunta justa. Nos gustaría pensar que existe un sistema para atrapar a las personas cuando caen refugios, programas de empleo, apoyo en salud mental. Pero la verdad es que la red de seguridad tiene muchas grietas. Y para demasiadas personas, no es lo suficientemente fuerte para evitar que se caigan. En todo el estado, sin duda, hay organizaciones que hacen el trabajo duro. En Filadelfia, grupos como Project Home y Broad Street Ministry están ahí todos los días ofreciendo comida, atención médica y programas de vivienda. En Pittsburgh están Light of Life, Rescue Mission y Allegheny Link. Estas organizaciones sin fines de lucro, junto con iglesias locales y grupos voluntarios, a menudo son la primera y única línea de defensa para personas en crisis. Pero aquí está el problema: la necesidad es mayor que los recursos. Los refugios suelen estar a máxima capacidad, especialmente en invierno. Los servicios de salud mental están saturados y las listas de espera para viviendas accesibles son dolorosamente largas, a veces de años. Los trabajadores sociales están sobrecargados. El financiamiento para programas de recuperación de adicciones es inestable. Y las personas que enfrentan traumas, adicciones o desempleo no siempre saben a dónde acudir o cómo llegar a la ayuda. ¿El Estado no hace nada? No exactamente. Pensilvania tiene programas respaldados por el gobierno como el Emergency Solutions Grant y la iniciativa Home for Good, que financian viviendas temporales y servicios para prevenir desalojos. Hay cobertura de Medicaid para salud conductual y el Departamento de Servicios Humanos apoya programas de alcance y vivienda en los 67 condados. Lo que está haciendo el gobierno y lo que no. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente el gobierno para enfrentar la indigencia en Pensilvania? ¿Estamos simplemente tirando dinero al problema esperando que desaparezca, o hay una estrategia a largo plazo? Bueno, para ser justos, sí se están haciendo algunos esfuerzos reales. Programas como Home for Good, un esfuerzo conjunto entre la Agencia de Financiamiento de Vivienda de Pensilvania y el Banco Federal de Préstamos para la Vivienda de Pittsburgh, han tratado de cubrir los huecos en la financiación. Apoyan desde asistencia para el alquiler y trabajo en las calles hasta reubicación rápida y prevención de desalojos. Solo en 2023, esta iniciativa ayudó a más de 9,000 personas en todo el estado. Eso es algo. También está el Emergency Solutions Grant, que financia refugios y servicios. Ciudades como Filadelfia y Pittsburgh han usado estos fondos para construir viviendas temporales, financiar equipos de salud mental y proveer kits de higiene
comidas y camas de emergencia. Algunos condados incluso están probando modelos de vivienda primero que priorizan que las personas tengan un hogar permanente antes de tratar otros problemas como el empleo o la adicción. Pero aquí es donde se complica. El financiamiento llega en oleadas. Un año hay impulso, al siguiente se seca. Los gobiernos locales dependen mucho de subvenciones federales, lo que significa que cuando Washington cambia prioridades, el apoyo en terreno también cambia. Y con la inflación y el aumento de precios en vivienda, incluso programas que antes funcionaban bien, ahora luchan para mantenerse. Así que sí hay acción del gobierno, pero la pregunta ¿es suficiente? Por ahora parece que no. Si queremos enfrentar la indigencia en América de forma seria, el esfuerzo tiene que ser constante a largo plazo y enfocado en resultados más allá de solo contar camas en refugios. Porque no se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor y realmente cumplir. No finjamos que esto es normal. La crisis de indigencia en Pensilvania y en todo el país no es un efecto secundario desafortunado de la vida moderna. Es un desastre hecho por el hombre. Es lo que pasa cuando los políticos se preocupan más por los donantes de campaña que por las familias trabajadoras, cuando las ciudades invierten en condominios de lujo y no en vivienda pública, y cuando tratamos la pobreza como un defecto personal en lugar de un fallo del sistema. Conclusión. La crisis de indigencia en Pensilvania no es solo un reflejo de sistemas de vivienda rotos, sino un reflejo de prioridades equivocadas. Hemos visto las causas: adicción, pérdida de empleo, rentas inaccesibles, falta de apoyo en salud mental. Hemos visto las consecuencias: familias destrozadas, veteranos olvidados, barrios enteros abandonados por quienes deberían protegerlos. Y no es solo aquí, es en todas partes. La indigencia en América se ha convertido en una mancha nacional que seguimos tratando de limpiar, sin nunca atacar la raíz. Pero aquí está, la verdad: de este problema se puede resolver. Tenemos el dinero, el conocimiento y las herramientas. Lo que aún no tenemos es valor. Valor para exigir cuentas a los líderes, para replantear el gasto público y para tratar la vivienda como un derecho humano, no un privilegio. Porque en un país tan rico como este, nadie debería quedar afuera en el frío. Ni ahora, ni nunca.